A ver, la pregunta exactamente sobre qué versa, sobre el despliegue, sobre el caso, ¿qué está pasando aquí? Porque es todo rarísimo. El caso Altsasu, desde un inicio, está lleno de excepcionalidades, de desproporciones, por lo cual ayer preguntamos cuál había sido la razón de haber realizado ese despliegue tan desproporcionado, por qué se había multado a varias personas, por qué se había denunciado a varias personas, ya que hemos visto cómo incluso se procedió a multar a una persona bajo el argumento de desacato por no haber respondido a los supuestos buenos días que le había dado un agente de la Guardia Civil. Esto es, estamos viendo cómo se pone el foco y la provocación constante en el municipio de Altsasu ante un caso que ya hemos visto en el juicio, que responde más a un montaje policial y a un circo mediático y que no tiene ningún sentido todo lo que está ocurriendo, desde el mismo juicio en la Audiencia Nacional hasta esas penas desproporcionadas y, como vimos ayer, un sinsentido que se proceda a detener a esas personas, y ya digo, con un despliegue que no responde al sentido común. Ya, lo primero desde luego es el factor humano. Están en Soto del Real, en prisión, lo hemos podido confirmar esta mañana en Jaque. Hay que ver en qué condiciones están, si efectivamente están en las condiciones en las que debe estar alguien condenado a 9 años por desórdenes públicos, que ya es muchísimo, y no en un régimen parecido al que tienen los condenados por terrorismo, porque eso todavía está por ver. Pero luego está la vertiente política. Claro, la situación de crispación que se va generando desde octubre del año pasado en Altsasua, esto está derivando en algo que después, en algún momento, habrá que ir desmontando. El terrorismo ya no existe. Así es, en un momento que toca vaciar las cárceles, vemos como estos 7 jóvenes ingresan en prisión por unas penas completamente desproporcionadas, y además que, remitiéndonos a ese juicio que se demostró que estaba lleno de contradicciones, lleno de pruebas que demostraban que la versión oficial no se atenía a lo que había ocurrido aquella noche. Esperemos que sea corregido en los tribunales. Sabemos que es complicado porque el siguiente paso se debe dar en la Audiencia Nacional, pero también hay una política penitenciaria que esperamos que sea nueva en este nuevo tiempo y con este nuevo gobierno, y esperamos que instituciones penitenciarias, mientras estas personas deban seguir en prisión, ya digo, lo que es un sinsentido, pues por lo menos que sea cerca de sus domicilios, cerca de sus casas, y también en unas condiciones que no responda a la excepcionalidad de esa política penitenciaria de excepción que se tiene con los presos condenados por terrorismo, y también, como vemos, en otros que no han sido condenados por terrorismo, pero a los cuales se les aplica el alejamiento, la dispersión y, en muchos casos, unos grados que son muy severos, de los más severos que hay dentro del régimen. Estamos viendo imágenes del momento en el que eran conducidos a la prisión cuando salían de la Audiencia Nacional después de esa vistilla, con los familiares, bueno, pues algunos de ellos llorando, porque la verdad es que el proceso está siendo, claro, tan anómalo que, a pesar de que tú te lo vayas esperando, es muy difícil hacerte a la realidad de lo que te está pasando cada día. Quiero que escuchemos a Maya Milibia, es la madre de Jonander Kopp, uno de los condenados a 9 años, que, como digo, fue llevado directamente de Altsasua, detenido a esa vistilla de la Audiencia Nacional y de ahí a Soto del Real, por un delito de desórdenes públicos. No entendemos esta decisión cuando todavía el recurso no es firme, y otra razón importante es que no hay ningún riesgo de fuga. Es algo incomprensible y muy doloroso, porque está siendo todo esto un abuso desde el principio. Están indignados. John, te quiero preguntar por el nuevo gobierno. No sé si te ha llegado ya todas las noticias. Resulta, en el cupo vasco, Isabel Celaá, ministra de Educación. No sé qué impresión te causa, y te quiero preguntar exactamente, relacionado con el caso Altsasu y también la política penitenciaria, la estructura de gobierno. No sabemos todavía cómo va a ser. No sabemos si política penitenciaria, la dirección de instituciones penitenciarias, cae en el lado interior, que es una anomalía democrática en nuestro entorno, o cae en justicia, que sería volver, digamos, a, no sé, a equipararnos un poco más con un régimen europeo. Sí, bueno, en el gobierno hay de todo. La señora Celaá, se puede decir que es una noticia
positiva desde el punto de vista que esta señora conoce la materia en la que trabaja, independientemente de aquellos que no compartimos cuáles son o cuáles han sido sus políticas, pero es una señora que conoce esa materia. Y en los ministros que se van conociendo, pues hay de todo, ¿no? Hay desde nombres como la señora Batet, a la cual conozco, que es una persona dialogante, y yo creo que puede ser un factor positivo cara a resolver el conflicto catalán con sentido común. Esto es en base al diálogo y en base a la negociación. Hay otros nombres como el del señor Borrell, que son mucho más reaccionarios en esta materia y en otras tantas, que sorprenden que hayan sido elegidos. Y hay otros nombres, ya digo, que independientemente de las materias que políticas lleven, pues que conocen la materia, como la misma señora Carmen Montón, a la que también conozco y que creo que es una buena profesional en ese ámbito. Respecto a que instituciones penitenciarias dependa del Ministerio del Interior, es un sinsentido. También que se cambió en la época Aznar por esa política de excepcionalidad, y al igual que sucede en Francia y en otros estados europeos, lo lógico es que instituciones penitenciarias estuviera o dependiera del Ministerio de Justicia. Pero ya digo que ese cambio que se realizó durante los años del Partido Popular en los años 90 fue en base a esa política de excepción que tenía la política penitenciaria, y con el caso vasco especialmente. Si finalmente es Margarita Robles, le pido brevemente, ¿sería una buena noticia? Porque conocedora del paño sí que es, ¿eh? No lo sé. Es cierto que la señora Margarita Robles en muchas ocasiones ha hablado de esta materia como que había que dar pasos al futuro, pero yo también sería prudente, porque si bien es cierto, ya digo, que hay nombres interesantes encima de la mesa, que conocen la materia, que tienen otro talante, como decía Zapatero, también es cierto que el Partido Socialista, cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno, no dice siempre las mismas cosas, por lo cual con prudencia. Ya digo que hay nombres que bueno, pueden tener otro talante, otra forma de hacer las cosas, pero ya digo que esto hay que tomarlo con calma y iremos viendo. Bueno, a las 5 de la tarde conoceremos, por lo tanto, la composición oficial ya del gobierno, que ya muchos nombres están ya adelantados. Jon Iñarritu, desde el Senado, un abrazo. Eskerrik asko. A ver, volviendo a la cuestión del Chasu, querías decir tú algo. No, hay